Hola mis amados hermanos, sean muy bienvenidos una vez más a una nueva presentación de nuestro ministerio El Mensajero del Desierto, aquí en la libertad de la naturaleza para poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta hora, una pequeña porción de los pensamientos de este servidor en base a lo que está sucediendo en el tiempo presente, por allí por el sector de lo que es Irán, para meditar un poco en el tiempo tan solemne en el que nos encontramos, ¿no? Y de lo vital que es entender los mensajes que Dios nos ha dado a nosotros, los adventistas del séptimo día, con el fin de poder impartirlos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Me presento su servidor, Santiago Martín Sosa, desde aquí desde el patio de mi casa en los Campos Mendocinos, desde este lindo jardín que Dios me ha provisto para poder descansar de las labores diarias y para poder tomarme este pequeño espacio para poder compartir una porción de la palabra de Dios. Así que bueno, para comenzar con esta pequeña meditación, les invito humildemente a que podamos inclinar nuestros rostros para una palabra de oración. Vamos a orar. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, Señor, te doy las gracias por poder compartir con mis hermanos en la ancha faz de la tierra esta pequeña meditación que me ha surgido desde mi corazón compartir, teniendo en cuenta, Señor, el tiempo tan solemne en el que estamos viviendo y la necesidad, Señor, que tenemos de humillarnos ante ti, de buscarte de todo corazón. Te pido humildemente, Señor, por esta hermosa hermandad que tú me has dado, que tú le puedas bendecir y que puedan ser fortalecidos, Señor, con esta pequeña porción de tu palabra para poder enfrentar el último gran conflicto. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados, sean muy bienvenidos una vez más a este nuevo programa para entender un poco lo que es la verdad presente y poder vivirla como tal. Y como siempre, meditar en la profundidad del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para eso me gustaría compartir un pensamiento que el profeta Moisés escribió hace algunos años atrás, que se encuentra en el Salmo capítulo 90. Vamos a ir en nuestras Biblias al Salmo 90, desde el versículo 1 al 3. Salmo 90, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Hermanos, es muy interesante aquí lo que la palabra de Dios nos presenta en el Salmo 90. Aquí el profeta Moisés nos da una visión clara de el carácter misericordioso de Dios. El Señor busca a los hombres a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, por medio de la intervención de sus santos ángeles, utilizados por el Santo Espíritu de Dios, que es la tercera persona de la divinidad, contendiendo con los hombres para que puedan arrepentirse, para que puedan ser justificados y que puedan ser sanados de su iniquidad, mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el propósito del cielo para con cada uno de los seres humanos de este mundo y que han pasado por este mundo. Porque si hay alguien perdido dentro de este conflicto, mis amados hermanos, ese es Satanás. Y lo que Satanás no quiere es de que usted y yo podamos ser sanados de nuestra iniquidad. Satanás conoce desde el principio que Dios iba a proveer un medio para que el hombre pueda resistir a sus tentaciones y sus artimañas. Satanás lo sabe bien. Y él ha ideado todo un sistema corrupto, tanto político como religioso y también social, para eso fueron diseñadas las ciudades, para corromper al hombre y para alejarlo de Dios. Eso es lo que Satanás ha hecho durante todos los tiempos. Y eso es lo que Satanás busca hacer en este tiempo. Eso es lo que Satanás siempre ha sostenido como filosofía de vida.
hacer al hombre autosuficiente de Dios. Ese es el pecado que Satanás quiere lograr como tal. Disculpen que me están picando los mosquitos, a veces no me puedo concentrar tanto, ¿no? Pero eso es lo que Satanás quiere efectuar en los corazones de los hombres, que lleguen a una condición irreversible, hablando en su situación pecaminosa. Lo que logró con Caín, lo que logró con Coré, lo que logró con Balaam. Y busca miles de formas para que los hombres aíslen a Dios de sus vidas. Y este fue el gran pecado de Satanás. Vamos a ir en nuestras Biblias a Isaías, el capítulo 14. Isaías, el capítulo 14, si no mal estoy, es el versículo 12. Quiero ser breve en esta meditación, mis hermanos. Pero nosotros vemos en Satanás esta situación que quiere llevar a cada ser humano en este mundo, esta situación irreversible a la cual él llegó. El versículo 12 del capítulo 14 de Isaías nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Es interesante, hermanos, meditar en la Escritura, porque es la sabiduría de Dios, y Dios en sí mismo es sabiduría, es su esencia, es su sustancia. Lo vemos en el cuerpo humano que tomó la persona de su Hijo Cristo Jesús. Jesús era un canal directo que el cielo estableció para que los hombres puedan conocer el carácter del Padre. A través de Cristo fluía la vida, fluía el Espíritu Santo. A través de Cristo fluía la sabiduría eterna del Señor. Y el raciocinio de Cristo, según Filipenses, el capítulo 2, desde el versículo 5 al 7, era de que el servir es fundamental para el bienestar social de todo un gobierno como tal, que es el gobierno del cielo. El principio del cielo es el servicio. Un cristiano que no presta un servicio desinteresado y abnegado es cualquier cosa menos un cristiano. Es un mundano. ¿Ok? Es un pequeño Satanás suelto en este mundo lleno de demonios. Por allá va un demonio, ¿no? Por todas partes. Y si yo estoy en la carne, detrás mío hay un demonio controlándome. Eso es complejo. Y Satanás en el cielo, según Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, quiso ponerse en lugar de Dios. Quiso sentarse en el trono de Dios. Eso fue lo que Satanás quiso hacer en el cielo. Quiso obtener la supremacía, quiso ser visto y reconocido por los hombres, quiso ser Dios. Y esa tendencia Satanás se la transmitió a los hombres. Cuando logró que nuestros primeros padres pequen en el jardín del Edén, Satanás le transmitió, esa percepción, esa mentalidad, esa cosmovisión de las cosas. Entonces los seres humanos en este mundo, por naturaleza, quieren ser como Dios. Por naturaleza, quieren sobreponerse a su prójimo. Por naturaleza, ejercen la ley del más fuerte. Por naturaleza, son satánicos. Y todo ser humano que no se apropia del don de Dios, que es nada más y nada menos que la vida perfecta de Cristo Jesús, ofrecida gratuitamente a todo aquel que la acepte por la fe y que por medio de la fe pueda vivir esa vida santa y perfecta en este mundo de pecado,
bajo el contexto de una naturaleza pecaminosa, todo aquel que rechace el don de Dios va a tener el mismo espíritu que tuvo Satanás en el cielo y que lo llevó a convertirse en Satanás, el enemigo de Dios. Y ese es uno de los puntos centrales que la Escritura presenta dentro de este gran conflicto. Porque la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, presenta un cuadro de un conflicto entre el bien y el mal. Y que ese conflicto se ha intensificado a través de la historia. Cuando nosotros vamos a Daniel, el capítulo 7, en el surgimiento de las bestias, donde la Biblia nos define que es una bestia, en el mismo capítulo, en el versículo 17, representando a reinos, a imperios. En ese contexto, el capítulo 7 de Daniel, el versículo 2 nos dice el profeta Daniel: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. En Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 15, la Biblia nos define a qué se refiere el símbolo del mar. Muchedumbres de gentes, de personas, donde hay poder centralizado como tal. Y nosotros aquí vemos los 4 vientos que el simbolismo de la Biblia lo define en Jeremías capítulo 51, si no mal estoy, acerca de conflictos, de guerras entre los hombres, porque los hombres justamente no pueden controlar sus pasiones. Vemos el caso de Nabucodonosor en el libro de Daniel, y nosotros vemos de que Nabucodonosor recibe revelación del cielo de que su reino iba a caer, y él automáticamente lo que hizo fue establecer una estatua de oro, contradiciendo a Dios y diciéndole a Dios: mira, yo respeto que tú digas ser Dios, pero para mí lo que tú dices no tiene valor. Mi imperio va a ser para siempre, va a ser eterno. La cabeza de oro de esa estatua representaba el imperio de Babilonia. Luego venía el pecho de plata, que representa a los persas y a los medos, y así sucesivamente los minerales se iban degradando. Pero ese hombre que tenía en cierta medida, en gran medida, el espíritu de Satanás, le dijo nada más y nada menos que a Dios, con sus actos, con sus hechos, con sus pensamientos: no, mi reino va a ser para siempre. Y Dios, a través de la historia, nos ha ido mostrando el surgimiento y las caídas de los distintos imperios que han regido en este mundo. Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, el ateísmo en Francia, en el tiempo presente los Estados Unidos de América. Y la historia nos muestra un marco de guerras, de rumores y de guerras, así sucesivamente. En este mundo ha corrido mucha sangre y sigue corriendo sangre. Lo que está pasando ahora en Irán es algo profético. Estamos a punto de adentrarnos a una crisis final. Estamos a punto de adentrarnos en el último gran conflicto entre Cristo y Satanás, como se presenta en la sexta plaga, en los registros de la sexta plaga, el conflicto del Armagedón, un conflicto espiritual, en donde toda la gente que está en el valle de la decisión va a tener que decidirse: o someterse a los gobiernos seculares de este mundo que van a promover una ley dominical nacional, o someterse a los fundamentos, a los principios de Dios que están vigentes hasta el tiempo presente, aunque la gran mayoría del mundo religioso diga que fue abolido en la cruz. Eso es una mentira satánica. Cada ser humano va a tener que decidirse o la palabra de Dios o las palabras de los hombres. Ahora, ¿qué clase de hombres está gobernando en este mundo, mis queridos amigos?
visitas que están viendo por primera vez esta presentación, hablando del Evangelio eterno, hablando de lo que es el adventismo, o mis amados hermanos que siguen este humilde canal. Estamos viendo las noticias de que en Irán la cosa no va a parar. La cosa no va a parar. Y que el petróleo va a empezar a escasear en todo el mundo. Y nosotros vemos que a este mundo justamente lo mueve el petróleo. ¿Qué va a pasar, hermano, cuando usted no pueda comprar ni vender? ¿Qué va a pasar cuando en las ciudades se corten los suministros y en los supermercados comienza a faltar el alimento? ¿Qué va a pasar? Dios ha dejado una solución a ese problema. Dios ha dejado una solución. La solución es vivir en el campo. Sembrar una huerta, tener tus frutales, hacer conservas, tener una economía equilibrada, saber usar el dinero. Sea mucho, sea poco, los ingresos hay que saber usarlos. Y todo eso es un medio para subsistir ante la Tercera Guerra Mundial que se avecina. Estamos entrando en un proceso de eventos sucesivos que van a ser muy rápidos, que van a culminar en la segunda venida de Cristo. Jesús viene pronto. Y en este momento hay un proceso que el cielo está haciendo bajo el contexto de estos conflictos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 7 versículos 1 al 3 dice: Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra y ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermanos, las cosas por Irán están bastante complejas. Nosotros aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis encontramos un marco de guerras, de muchas guerras, como lo presenta Mateo capítulo 24, desde el versículo 6 al 9. Es menester que sea así, pero aún no es el fin. Pero existe una alta probabilidad, mis amados hermanos, que esta guerra marque un antes y un después en este mundo. Existe una alta probabilidad de eso. Vamos a entrar a un tiempo donde la economía se va a desestabilizar y en donde los hombres van a empezar a escasear en sus recursos y van a tener que tomar otras medidas. En todo el mundo hay mucha incertidumbre, Y la gente quiere una respuesta. ¿Qué está sucediendo? ¿En qué va a terminar esto? Y este servidor quiere hacer este video para que meditemos, más que nada los adventistas, en el tiempo en el que estamos viviendo. Y que dejemos de hacer planes en el mundo, que dejemos de enviar a nuestros jóvenes a estudiar a las escuelas seculares del mundo, a las universidades del mundo, y para que los empecemos a preparar y a mentalizarlos para irse al cielo. Porque ¿qué sentido tiene, mi querido hermano, de que el Señor me diga que me vaya al campo a lograr establecer un campamento que sea de autosostén para poder subsistir ante la crisis que viene, pero estar trabajando en la ciudad y tratando de generar el mayor dinero posible para enviar a la mejor universidad a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, a mi sobrina, a mi nieto, a mi nieta, para que luego salga de la universidad y se vaya a trabajar al mundo? ¿Qué sentido tiene eso?
Yo no lo entiendo. No le veo ningún sentido. Y hay mucha gente que se justifica con el testimonio del libro de Daniel, pero yo no creo que una persona que quiera ir a una universidad sea un Daniel. Para mí eso no es así. Sin embargo, estamos como contra la espada y la pared. Nosotros aquí vemos a un Donald Trump que es bastante parecido a Satanás, hermanos, en ese carácter arrogante. Esa clase de gente gobierna este mundo. Gente que es como el diablo, gente arrogante, gente chanta, gente mentirosa, gente impía. ¿Queremos seguir permaneciendo bajo los gobiernos seculares de este mundo? ¿O queremos irnos a una patria mejor? Son preguntas que nos debemos redactar. Y le doy gracias a Dios por conocer este mensaje. Yo le doy gracias a Dios porque conociendo los tiempos, conociendo el tiempo que estamos viviendo, mis queridos hermanos, conocer este mensaje en este contexto es porque Dios tiene grandes planes para mi vida. Yo creo eso, ¿no? Ser parte de los 144.000. Qué maravilloso, ¿no? Que ese sea nuestro deseo en esta hora, ¿no? Que ese sea nuestro deseo. Hay muchas cosas para decir, pero creo que todos los predicadores lo están diciendo. No es menester que yo lo diga en esta hora, ¿no? Así que bueno, esto quería compartir con ustedes. Espero que se encuentren muy bien y nos veremos en otra ocasión. Vamos a orar. Padre eterno, te damos las gracias por tu palabra, porque es perfecta, porque es infalible, porque nos corrige, porque nos tira la oreja y porque nos lleva, Señor, por caminos senderos y somos obedientes. Te quiero pedir humildemente, mi Dios, que tú tengas misericordia, que tú nos des tu Santo Espíritu para poder obedecer a cada uno de tus designios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te dejo todo esto en tus manos de amor y acompáñanos durante el resto de este día. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, mis amados. Que tengan una buena jornada y que el Señor le bendiga. Maranata, el Señor viene pronto.